Lo único que decía la carta era que mi hermano DJ me dejaba su negocio. ¿Qué clase de negocio imaginas que te dejó? Algo llamado el Club Social de Cheyenne. Al llegar a Cheyenne, ¿Querría indicarme dónde está el Club Social de Cheyenne? ¿Cómo se atreve? se encontraron con un negocio muy poco decente. Bienvenidos al Club Social de Cheyenne. Yo no voy a llevar un negocio como este. ¿Y qué vas a hacer, John? No puedo hacer más que una cosa. Pienso despedirlas a todas. No querían vivir de las mujeres, pero entonces no conocían sus encantos. ¿Te das cuenta del terreno que pisas, Harley? Henry Fonda y James Stewart en una comedia llena de picardías. O sea, que si las chicas se van... La casa será derribada. El Club Social de Cheyenne. Mañana por la noche en la 2. Bienvenidos a Preguntas y Respuestas. Buenos días, gracias por estar con nosotros una mañana más en nombre de todo el equipo que prepara este programa. Queremos recordarles que hoy tienen la oportunidad de participar en directo en esta conversación marcando el 675-2611. Es necesario el prefijo 93 para todos los que no nos sigan desde la provincia de Barcelona y los correspondientes prefijos internacionales para aquellos que nos sigan a través de Televisión Española Internacional y también quieran colaborar en nuestra conversación, en nuestro programa. Antes de entrar en materia, me gustaría leerles una cosa, espero que les interese. Es un pequeño cuento que se titula La escalera y la raposa. Una vez oí a una señora que decía, lo que hace una mujer lo puede hacer otra. Esta señora se refería al carnet de conducir. Yo me he acordado muchas veces de esta frase y le he dado muchas vueltas. Aquella mujer es de las personas que piensan que todo lo pueden hacer. Están convencidas de que lo que hacen, lo hacen bien. Yo soy de las que piensan que lo que hago, lo hago mal. Esto es como el cuento de la raposa que decía, las ciruelas están verdes y no se pueden comer. Pero, ¿realmente están verdes? ¿O es el miedo que no me deja alcanzarlas? Para mí, aquella señora cogió una escalera y subió a cogerlas. Pero yo me quedé abajo mirando cómo se las comía. El día que me atreví a subir la escalera, vi que no estaban tan verdes, que se podían comer. Así que pasan los días, veo que hay que coger la escalera de la cultura y comer las ciruelas. No debemos hacer más como la raposa. Ahora ya hemos subido al árbol, no lo dejemos escapar. La cultura es el alimento del alma. Cuanto más sabes, más quieres saber. Hace que tú tengas autonomía propia. Puedes pensar, puedes escribir por ti misma, leer, hablar, un poco de cada cosa. Aunque sea difícil dejar de ser raposa, cojamos la escalera y comamos las ciruelas ahora que están a nuestro alcance. La autora de este cuento, recogido en este pequeño libro que tenemos aquí, se llama Teresa Granell. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Supongo que para usted pues debe ser un orgullo haber conseguido escribir un cuento como este, que pueda ser leído por todos nosotros. Sí, lo que pasa es que es un cuento y es la realidad. O sea, no es un cuento, es la realidad. Bueno, es un cuento, para mí es un cuento, evidentemente, para cualquiera que no conozca su historia. Lo más importante precisamente es que es una realidad, ¿no? Sí. ¿Cuándo ha aprendido usted a leer? ¿Cuándo he aprendido? Y a escribir, señora Granell. Empecé a la escuela de adultos de la Trinidad Vieja, pues hace 4 o 5 años, exactamente 5 quizás. ¿Y por qué quiso aprender a leer y escribir? ¿Cómo se manejaba usted antes? Bueno, nos manejábamos como muchas mujeres, pues según el círculo que te toca vivir, pues te manejas, ¿no? Entonces, pues nos manejábamos como otras muchas. ¿Con dificultades? Con dificultades, claro. ¿Y usted tiene hijos? Sí, tengo uno. Un hijo. ¿Y qué le ha parecido esa decisión de su madre? Oh, muy bien. ¿Está orgullosa? Claro que sí. ¿Ha escrito más cosas de la que yo he leído ahora para todos los telespectadores? Sí, tenemos otro y otro que está en camino para publicarlo ya pronto, ¿no, Mercedes?
¿Y qué es más importante, saberlo escribir o verlo así, como un libro? No, saberlo escribir. Saberlo escribir es más importante que verlo. Claro, para nosotras sí. Sí, Saberlo escribir porque entonces te sientes como, no sé, como algo que sientes dentro que lo expresas en un papel. Entonces, de momento es lo que piensas, después ya vas viendo pues que a la gente les gusta a lo mejor, o eso pues ya te da otra satisfacción, ¿no? Pero en principio es saberlo escribir. ¿Ha cambiado su forma de relacionarse con los demás y de estar en el mundo desde que es capaz de escribir? Sí, Sí. claro que sí. Te da otra soltura, que es lo que, bueno, de esto te da como una soltura como más segura de lo que vas a decir o de lo que dices, o eso, sí. Ya no se siente en inferioridad de condiciones con los demás. Hombre, sí, hay una diferencia, según en qué nivel, claro, ¿no? Pero tiene no la es- capacidad de expresarse como casi todo el mundo. Claro. Úrsula Ibáñez, bienvenida, buenos días. Buenos días. Usted es ama de casa, también tiene 2 hijos. No, 3. ¿3? Bueno, tiene 3 hijos. ¿Y sus hijos no habían intentado nunca enseñarla a leer y a escribir? No, ¿No tenían tiempo? no tenían tiempo. ¿O usted no tenía interés? A ver, cuénteme. Bueno, en realidad que no. Yo interés sí que tenía, pero no tenía tiempo. Ujú. ¿Y cuándo se decidió? Uy. Después de cumplir los 50. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué pensó que era importante para usted a esa edad? Porque ya las chicas se habían casado, ya me quedaba más tiempo libre. Además, mi hijo me insistía mucho. Mi hijo siempre me decía, yo te voy a apuntar a la escuela, mamá. Y entonces, pues mire, me decidí. Me costó mucho. Pero bueno, de una vez que ya entré, ya... Pero una vez que ya ha dominado las letras y poderlas escribir, ordenar y poder leer los textos que usted escribe y los que leen los otros, incluso está estudiando para graduado escolar, ¿no? Sí, pero cuesta mucho. Oh, claro, A que esta edad. cuesta. Pero todo cuesta, ¿no? En la vida. Sí, A ver, sí. si usted lo compara con todas las otras cosas que ha tenido que ir aprendiendo a lo largo de su existencia, no me diga que lo demás no le ha costado nada. Sí, pero pienso que esto me cuesta más. ¿Sí? Sí. Bueno, de todas maneras ha conocido, aparte de las letras, ha conocido a muchas personas Oh, sí. interesantes en esta aventura. Sí, sí, muchas. ¿Usted lo considera una aventura un poco? Un contacto muy majo con todas las personas. Y no sé, se crean unas relaciones muy guapas. Y luego es eso, tengo mucha ilusión por aprender. Bueno, eso es lo más bonito, ¿no?, en la vida. María Castro, bienvenida, buenos días. Buenos días. Usted también tiene hijos mayores, Sí. que ya están estudiando incluso en la universidad. Sí. Y ellos intentaban que usted dominara las letras igual que ellos. Pues sí, porque bueno, ellos tenían mucha intención en que fuera a la escuela, pero yo cuando más me decidí fue a raíz de que perdí a mi marido y estaba bastante abatida, y entonces había gente, ya había amigas que me habían, que fuera, me habían animado, y entonces fue el hecho de decidirme mayormente también a dar este paso, puesto que yo tampoco había aprendido nada de pequeña ni nada, y también tenía mucho interés en ir. Y entonces la verdad es que cuando empecé, mi hija, por cierto, me acompañó a dar el primer paso, que a mí me daba como un poco de vergüenza al principio, pero lo cual ahora estoy muy orgullosa de haber dado ese primer paso, y me siento pues muy bien, muy a gusto de haberlo hecho. Además, usted también ha tenido la oportunidad de ver publicados sus relatos. Sí, ¿Ah? también. Y eso es un orgullo también, ¿no? Mucho, mucho. He sentido un orgullo muy grande, porque yo al principio coger un lápiz y ponerme a hacer cosas que me parecía imposible que yo pudiera hacer aquello, y ahora al ver que he podido hacer cosas que otra persona las puede hacer igualmente, pues la verdad es que estoy muy orgullosa me siento muy orgullosa de haber hecho esto y haber visto que ha llegado a ser una cosa que se ha publicado y que, bueno, que me ha dado mucha satisfacción. Quizás lo más interesante es que se publica no por gusto ni por placer, sino que se publica precisamente para que otras personas que están en igualdad de condiciones tengan textos interesantes para Sí. leer y que obedezcan un poco a la realidad, ¿no?, a las circunstancias Sí. de las personas que están en un mismo nivel cultural, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, sí. O sea, no es simplemente el hecho de que se publiquen, sino también el hecho de ponerte a hacer cosas que al principio piensas que no eres capaz de hacer, y que, bueno, luego te vas dando cuenta de que son cosas bastante importantes y cosas que se pueden llegar a hacer si te lo propones. Antonio García, bienvenido, buenos días. Usted leer y escribir ya tenía nociones. Lo que pasa es que usted veía que necesitaba algo más, ¿no? Sí, sí, sí. Y se lanzó también. Sí, Se sí, matriculó en una escuela de adultos. Sí, y entonces más me animé por mi señora, ¿no?, que se ha sacado el graduado, auxiliar Se administrativo. empezó la fémina de la Sí, casa. sí, sí, es que, bueno,
Y usted para estar a la altura. Sí, sí. Bueno, pero eso es interesante, ¿no? Sí. Pues ¿sus hijos son pequeños todavía? No, del crío está haciendo tercero de BU y la niña segundo. Bueno, son Sí, un poco bueno. mayores, pero muy poco mayores. Sí, sí, bueno, pero... ¿Qué opinan sus hijos de esa afición intelectual de sus Bien, padres? bien. ¿Están contentos? Sí, sí, sí. ¿No les importa decir que sus padres aprenden ahora? No, bueno, yo ya tenía una base, lo que pasa que quiero progresar más, digamos, que no... Nosotros hemos hoy abordado en Preguntas y Respuestas este tema, el de saber leer y escribir y aprender a leer y escribir cuando uno es adulto, porque bien se hace mucha publicidad y muchos comentarios de lo interesante que es acceder al mundo de la literatura y al mundo del saber, pero hay en muchas ocasiones el desconocimiento de que hay personas que todavía no saben leer y escribir o que, aunque sepan leer y escribir, no tienen el grado de comprensión necesario para asimilar determinados textos. Es por eso que hemos querido abordar en este programa esta conversación. Contamos, como siempre, con un teléfono al que ustedes pueden llamar si quieren aportarnos su experiencia personal o dirigirnos sus preguntas en relación a lo que hablamos. 675-2611, recuerde. Mercedes Redón, buenos días, bienvenida. Buenos días. Es titulada en Magisterio y desde el año 79 trabaja en la red de escuelas de adultos de Barcelona. En una de ellas son alumnos los invitados que hoy tenemos. Es interesante esa diferenciación del concepto que yo daba, ¿no? En estos momentos, señora Redón, una cosa es dominar la lectura y la escritura y otra cosa es asimilar exactamente lo que un texto nos comunica, ¿verdad? Exactamente. Hay como dos niveles en el sentido del aprendizaje de la lectura y la escritura. Podría haber una primera parte más de conocer, pero luego lo que se da es como un siguiente paso de descubrir que los textos te comunican cosas, que los textos te hacen vibrar, lo que nos pasa a todo el mundo cuando leemos, ¿no? Y bueno, para las personas que se inician y que tienen poca experiencia, no es fácil entrar en según qué textos. Donde tú te encuentras más reflejada o más interesada por coincidencias, etcétera, te satisface y por lo tanto de ahí que estemos trabajando en esta cuestión. Esta cuestión, como decía la señora Redón, es un proyecto que está en marcha desde hace ya algún tiempo, que se llama Gama, que está coordinado con un proyecto o con otras iniciativas similares que se dan en otros países europeos y que, independientemente de la educación a los adultos en materia de lectura y escritura y después grados superiores de conocimiento, tiene como objetivo principal ofrecer unos textos con los que se sientan identificados los aprendices, como nos decía la señora Redón. Se llama Proyecto Gama y tiene mucho que ver con otras experiencias. En Inglaterra, creo, es un poco la pionera, podríamos decir. Sí, al menos en el contacto que nosotros primero establecimos hay una tradición larga en Inglaterra de trabajar la cuestión de hacer la publicación accesible a todo el mundo. En general es accesible para las personas que ya estamos en el mundo de la lectura y la escritura. Entonces de ahí conocimos y vimos, bueno, que era interesante como práctica y luego también como filosofía, ¿no? Y supongo que como acicate, ¿no?, para la propia seguridad en sí mismo de las personas. Bueno, ellas nos decían, no, es que yo me sentía un poco diferente. Pues. Gran acicate para las personas que lo han escrito y es cierto lo que comentabas antes, para las personas también que luego lo leen. Entonces Nos decían nuestros invitados que es complicado, que es difícil, que hoy que es muy difícil, y yo les decía, bueno, todas las cosas en la vida son difíciles. Esto da la sensación que es mucho más difícil. ¿Hay muchas personas que se quedan por el camino? Pienso que no tantas personas que se quedan, o sea, si hablamos en general de lo que es lectura y escritura, en general las personas cuando se acercan a las escuelas de adultos, a grupos de educación permanente, etcétera, tienen ya y han tenido muchas ganas de trabajar en este campo. Por lo tanto, lo toman con decisión. Y a veces, dijéramos, como hay paréntesis, en el sentido de que hay cuestiones o laborales o cuestiones familiares que hacen que, pues, de repente no te puedas dedicar a esto. Pero, en general, las personas se mantienen como en haber descubierto algo y en la medida de lo posible continuarlo. Nuestra siguiente invitada es Amelia Pérez, es la jefa del Servicio de Educación de Adultos
de la Subdirección de Educación Permanente del Ministerio de Educación y Ciencia. Bienvenida, buenos días, señora Pérez. Hemos estratégicamente situado 3 señoras y un señor, y eso obedece un poco a la estadística, ¿no? Yo no sé cuántos analfabetos hay en España, está contabilizado, seguramente usted conoce esa cifra. ¿Cuántos hay? Sí, bueno, los datos de analfabetismo han estado muy estudiados porque ha sido una política muy intensiva por parte del Ministerio de Educación el diseñar estrategias de acción sobre estos destinatarios. En el año, comienza fundamentalmente en el año 90 con la proclamación del Año Internacional de la Alfabetización, después de la conferencia de Jontien, promovida por la UNESCO, en la que todos los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a luchar por los más desfavorecidos, a insertar políticas o estrategias para realmente aplicar medidas de intensificación para todos estos colectivos. En ese año, en España, se sacaron unos estudios a partir de la población activa, de la encuesta de población activa, llegaron al año 86 un 4,8, y en el último dato eran 3,46, y en la última estadística últimamente con la del 95 estamos en un 2%, 2,03% del analfabetismo absoluto. Y realmente este analfabetismo, perdone que le interrumpa, está en una franja de la población de aquellas personas mayores que no han tenido la oportunidad de una escolaridad obligatoria, y hoy nos aparece otro factor nuevo y diferente al tradicional, ¿no?, que es el sector de población inmigrante, públicos con determinadas dificultades de integración, sobre las cuales estamos haciendo alguna medida de inserción. De esa cifra de 4 personas, o del 4% de la población, hay mayoría femenina. Sí. Es decir, la representación que tenemos aquí corresponde a la realidad social, ¿no? Responde a la realidad social perfectamente, pero además responde de la realidad de sus propias capacidades de iniciativa, ¿no? Un plan que ha desarrollado el Ministerio de Educación con el Instituto de la Mujer, que muchos consideran el Plan de Educación Permanente de Adultas. Cuando se puso en marcha en los años 90, demostraba que se hizo un estudio para conocer más preciso cuál era la situación de formación de las mujeres con estos niveles mínimos, ¿no? Y nos encontrábamos que, con carácter general, porque luego habría que matizar mucho, zonas rurales, zonas urbanas, de cada 4 analfabetos, 3 eran mujeres. De cada 4 personas que se querían integrar en un curso de formación laboral y que no tenían unos instrumentos básicos, ese test volvía a repetirse en el tema de las mujeres, lo cual dice que por múltiples razones en su vida, en su historia de vida personal, habían abandonado su propia preparación o no habían tenido esas oportunidades, ¿no? Lo que sí es cierto que a través del desarrollo del plan tenemos que decir que el éxito ha sido muy importante. Creo que cuando todas estas mujeres se implican en un proceso formativo, se lo creen. Las metodologías también, yo creo que también tienen un factor en estos grupos, en estos trabajos y programas tan específicos. Por ejemplo, nosotros en el tema del PEPA se hizo una programación muy de acorde con el Instituto de la Mujer, con un programa de formación de formadoras, con unos grupos determinados, se buscaron por regiones según mayores o menores necesidades, y la historia personal de las propias mujeres yo creo que era lo que motivaba todo el hecho y el proceso educativo. Al final, aquí hay unas cuantas que no se trata de que hayan superado unas circunstancias académicas, yo creo que han hecho una demostración de lo que puede ser la vida con un logro de éxito, y que les felicito de una manera importante, ¿no? Nosotros, en el seguimiento de este plan, muchas de las alumnas que han seguido estas enseñanzas han alcanzado unas titulaciones básicas y hoy incluso están siguiendo enseñanzas de educación secundaria en centros de educación de adultos. Quizás deberíamos hacer un esfuerzo también, todos, la sociedad en general, en desmitificar el acceso a la cultura, el desmitificar el acceso al conocimiento, porque realmente es algo que está al alcance de todos, en teoría, aunque a veces las circunstancias lo hacen difícil. Quizás nos ayude Antonio Albarrán. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Podríamos llamarle uno de los pioneros de la promoción de la cultura popular, quizás, por su trabajo, por su proyección profesional a lo largo del tiempo. En estos momentos es responsable de ediciones de Cauce Editorial y de Comercio Interior de la Federación de Gremios de Editores de España. A las personas que no han tenido acceso a la cultura, cuando llegan a los 40...